Capítulo 1. Ir de paseo ese día fue imposible. Entre la maleza jugamos durante 1 hora por la mañana, pero después de almorzar, cuando no había personas de fuera, Mrs. Red almorzaba temprano. El aire frío de invierno vino acompañado de una lluvia tan fuerte y unas nubes tan oscuras que se desvaneció toda probabilidad de salir a pasear. Eso me hizo feliz. Los paseos largos no me agradaban, sobre todo en esas tardes de invierno. Cuando anochecía, volvíamos de ellos y yo siempre regresaba con los dedos entumecidos, con el corazón afligido por las reprimendas de la niñera Bessie y vejada y ofendida por la conciencia de mi contextura física inferior respecto a los Reed, Georgiana, John y Elisa. Alrededor de su madre, que estaba junto al fuego, reclinada en el sofá, se agruparon en la estancia de los tres, John, Georgiana y Elisa, con sus hijos en torno a ella, que en ese momento no peleaban ni molestaban. Daba la impresión de que mi tía se sentía completamente dichosa. Me eximió a mí del compromiso de unirme a los demás, comentando que se veía en la obligación de mantenerme alejada hasta que Bessie le dijera, y ella pudiera comprobarlo, que yo me esforzaba en ser una niña pequeña obediente y en obtener mejores modales. Se sentía obligada a excluirme de las prerrogativas reservadas a los pequeños buenos y obedientes mientras yo no fuese más abierta, más sociable, menos arisca y esquiva, y, en todos los sentidos, una niña más agradable. ¿Y Bessie qué ha comentado de mí?, pregunté cuando escuché esas palabras. Jane, las pequeñas preguntonas no me agradan. Una pequeña no debe hablar a los mayores de ese modo. Toma asiento en cualquier lugar y permanece en silencio mientras no tengas mejores cosas que comentar. Caminé hacia el pequeño comedor de desayunar adjunto al salón y en el que había un estante con libros. Tomé uno que tenía hermosas estampas. Me subí al alféizar de la ventana, me senté en él y crucé las piernas igual que un turco, y, después de correr las cortinas rojas que cubrían el hueco, en ese retiro me quedé aislada completamente. A mi derecha, las cortinas granates limitaban mi campo de visión, pero a la izquierda, los cristales, a pesar de que me protegían de las inclemencias de esa tarde de noviembre, no me imposibilitaban observarla. Al tiempo que pasaba las hojas del libro, de vez en cuando me ponía en pie para mirar el paisaje de invierno. Todo se fundía en la lejanía en un horizonte plomizo de nieblas y nubes. Se vislumbraban de cerca los matorrales agitados por el viento y las praderas húmedas, y una lluvia desoladora caía incesantemente sobre todo el panorama. Seguí hojeando mi libro. Era un texto de Bewick, llamado History of British Birds, dedicado en gran parte a los hábitos de los pájaros y cuyas páginas, en general, casi no me interesaban. Sin embargo, había páginas de introducción que, aunque era muy pequeña todavía, eran para mí lo bastante atractivas como para no considerarlas áridas completamente. Eran las que hablaban de los sitios donde acostumbraban a anidar las aves marinas, las solitarias rocas y promontorios donde solamente viven estos seres, o sea, las costas de Noruega salpicadas de islas, desde un extremo austral hasta el Cabo Norte, donde el mar del septentrión, en continuo movimiento, de la isla taciturna baña las orillas gris de la isla, del Atlántico y la lejana Thule. En ruda tempestad las hébridas son azotadas. El imaginar las gélidas riberas de Laponia, Siberia, Spitzberg, Nueva Zembla, Islandia, Groenlandia, me sugestionaba demasiado y la enorme desolación de la zona ártica, esa amplia y remota región deshabitada, que es como el depósito del hielo y la nieve, con sus campos blancos que nunca terminan, con sus heladas montañas alrededor del polo, donde alcanza su más extremada dureza la temperatura. De esos países yo me formaba una idea muy personal, una idea fantástica, extraordinaria, como todos los conocimientos aprendidos a medias que nadan en el cerebro de los pequeños, pero fuertemente asombrosa. En la introducción, las frases se vinculaban con las estampas del libro y proporcionaban a los dibujos máximo relieve.
una isla castigada por la espuma marina y por las olas, un barco rompiéndose contra los arrecifes de una costa llena de peñascos, y entre nubes oscuras y sombrías, un naufragio iluminado por una luna fría y espectral. No logro definir la sensación que me provocaba una lámina que representaba un solitario cementerio, con su puerta, sus 2 árboles, su cielo bajo, sus lápidas y sus inscripciones, y, en él, media luna que, ascendiendo en la lejanía, iluminaba la noche que estaban haciendo. 2 barcos que aparecían en otras estampa sobre un mar sereno me parecían espectros marinos. Algunos dibujos los pasaba por alto. Por ejemplo, ese en que una silueta con cuernos y funesta, sentada sobre una piedra, observaba una muchedumbre que estaba alrededor de un patíbulo que se perfilaba en la distancia. De por sí, cada una de las láminas me narraba una historia habitualmente sombría para mis sentimientos y mi inteligencia no del todo desarrollados todavía, pero muy interesante en todo momento, tan interesante como los cuentos de Bessie, cuando se encontraba de excelente humor. Nos relataba algunas tardes invernales. En esos momentos llevaba a nuestra habitación la mesa de planchar y, al tiempo que planchaba los lazos de encaje y los gorros de dormir de Mrs. Reed, nos narraba cuentos de aventuras y amor, tomados de viejas fábulas y romances, y algunas veces, por lo que después descubrí, de las páginas de Earl of Morland, de Pamela and Henry. A mi manera, me sentía dichosa con el libro en las rodillas. Solamente sentía temor de ser interrumpida, y, efectivamente, llegó la interrupción. Acababa de abrirse la puerta del pequeño comedor. Tú, señora Estropajo, dijo John Reed gritando. Pero se detuvo cuando vio que la habitación estaba, aparentemente, vacía. Georgie, Lizzie, Gritó. aquí no está Jane. Seguro que salió con lo que está lloviendo. Pero es que es una bestia. Díganselo a madre. Yo pensaba, menos mal que corrí las cortinas. Y con todo mi corazón quería que no lograra descubrir mi escondite. Seguramente John Reed no lo hubiera hallado, ya que no era mucha su agudeza. Pero Lisa, que en ese instante asomó la cabeza por la puerta, contestó: Jack, estoy completamente segura. Está en el antepecho de la ventana. Temiendo que Jack me sacara a rastras, salí rápidamente. ¿Qué deseas?, interrogué con miedo. Así no, tú debes decir, señorito Reed, ¿qué desea usted? Replicó. Deseo que vengas aquí. Y tomando asiento en un sillón, me ordenó con un gesto que me aproximara. John Reed era un muchacho de 14 años de edad, o sea, tenía 4 años más que yo. Para su edad estaba muy fuerte y desarrollado. Su tez era áspera y muy fea, su rostro ancho, sus facciones rústicas y sus piernas y brazos muy grandes. Comía hasta atracarse, lo que le ocasionaba bilis y le hacía tener los ojos abotagados y los pómulos inflamados. Ya tenía que estar en el colegio, pero durante 1 mes o 2, su madre lo retenía en casa en atención a su frágil salud. El maestro, Mr. Miles, era de la opinión de que John se encontraría mejor si no le mandaran de casa tantas confituras y bollos, pero la madre tenía un criterio diferente y pensaba que la ausencia de salud de su hijo era la consecuencia de estudiar excesivamente. Ni a su madre ni a sus hermanas John les tenía mucho afecto y hacia mí sentía una marcada aversión. Me regañaba y me castigaba no 1 o 2 veces semanales o diariamente, sino siempre y permanentemente. En cada ocasión que se aproximaba a mí, sentía que todos mis nervios se tensaban y los huesos eran recorridos por un escalofrío. El pánico que me producía hacía que perdiera la cabeza. Buscar la ayuda de alguien era inútil. La servidumbre no quería enemistarse con el hijo de la dueña de la casa, y ésta era absolutamente ciega y sorda en referencia a esa cuestión. Al parecer, no veía jamás a John insultarme ni pegarme en su presencia, a pesar de que lo hacía en más de una ocasión, si bien me maltrataba con más frecuencia a espaldas de su madre. Como era habitual, a las órdenes de John me aproximé, obediente y sumisa, a su sillón. Estuvo insultándome con todas las fuerzas y energías de su lengua durante 3 minutos. Yo aguardaba que me pegara de un instante a otro, y, sin duda,
En mi cara se podía leer la aversión que me provocaba, porque, de repente, me golpeó violentamente. Perdí el equilibrio, intenté recuperarlo y me alejé 1 o 2 pasos de su sillón. Eso es para que de una vez aprendas a responder a madre, y a no ocultarte entre las cortinas y a no verme como me acabas de ver. Estaba tan habituada a las bestialidades de John Reed que ni siquiera se me ocurría contestar a sus injurias y solamente me angustiaba de los golpes que la seguían casi siempre. Entonces, ¿qué estabas haciendo detrás de la cortina? Interrogó. Estaba leyendo. Muéstrame el libro. Lo tomé de la ventana y se lo di. Pero tú no tienes por qué leer nuestros libros. Mi madre lo dice. Eres inferior a nosotros. Tu padre no te dejó nada. Tú no tienes dinero y tampoco ningún derecho a vivir con nosotros, que somos hijos de gente distinguida, ni comer como nosotros, ni a costa de madre, a usar los trajes que usamos nosotros. Te enseñaré a tomar mis libros, porque, para que sepas, son míos, y también me pertenece la casa, y todo lo que hay dentro de ella o me pertenecerá dentro de unos cuantos años. Aléjate un poco y permanece de pie en la puerta, pero cerca del espejo y de las ventanas. Sin entender de momento sus intenciones, le obedecí. Me di cuenta de ellas al ver cómo hacía el libro para lanzármelo, y quise alejarme, pero ya era demasiado tarde. El libro me pegó en la cabeza chocó contra la puerta. El golpe me ocasionó una herida y de la herida empezó a brotar sangre. El dolor fue tan fuerte que mi pánico, que había alcanzado su punto límite, hizo que surgieran otros sentimientos. ¡Infame!, le grité. Eres peor que un emperador romano, que un negrero, que un cruel asesino. Yo me había formado una opinión personal sobre Canígula, Nerón y los otros Césares cuando leí Compendio de la Historia Romana, de Goldsmith. Y en mi interior incluso había establecido similitudes que hasta ese instante mantenía escondidas, pero que entonces no logré reprimir. ¿Cómo? Gritó John. Georgiana, Lisa, ¿habéis escuchado lo que me dijo? Se lo contaré a madre, pero antes de ir a verla... Se abalanzó hacia mí, me agarró por la espalda y por el cabello, y me sacudió ferozmente. Yo pensaba que él era un criminal, un opresor. Desde mi cabeza hasta mi cuello se deslizaron 1 o 2 gotas de sangre. Sentí un dolor muy penetrante. Esas emociones se sobrepusieron a mi pánico y repelí a mi agresor resueltamente. No sé con exactitud lo que hice, pero escuché que decía gritando: ¡Perra endemoniada! Rápidamente recibió apoyo. Georgiana y Elisa corrieron hacia su madre y ésta apareció en escena. Y detrás de ella venían Abbott, la sirvienta, y Bessie. Lograron separarnos y escuché comentar: «Por favor, hay que ver. ¿Con qué violencia esa pequeña le pegaba al señorito John? ¿Con cuánta furia y violencia?» Mrs. Reed dio la orden. Se la llevan a la habitación roja y la encierran en ella. Me sujetaron varias manos y arrastrándome me llevaron hacia las escaleras.